Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, queremos suplicar tu bendición, tu aprobación, Señor, al abrir tu palabra y al extraer el mensaje que tú tienes para nosotros. Dirige, Señor, este tema, dirige, Señor, nuestras mentes y corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hoy el título del tema es Derribado, pero no vencido. Y quiero preguntarles, ¿yo me puedo mover acá abajo o no? Hola, ¿un poquito? ¿Aquí? ¿Ahí? Ok. Muy bien, quiero preguntarles, de cada 10 bautismos, ¿cuántas personas creen ustedes que se van? ¿Cuántas personas creen que abandonan la iglesia? 7, casito. 5, casito. 4, muy poco. A ver, ¿quién dijo 6? ¿Tú? Ah, esa niña está bien conectada. 6. De cada 10 personas que se bautizan, ¿cuántas se van? 6. Es un número bastante alto, ¿cierto? Quedan 4. Y saben, estaba leyendo en la Biblia acerca de Pedro. Y hoy vamos a mirar la vida de Pedro. Hay un versículo, quiero que lo abran en sus Biblias, en el libro de Lucas, vamos a iniciar leyendo el libro de Mateo. También en Lucas vamos a leerlo ahorita, pero vamos a iniciar con Mateo. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, versículo 31. Mateo, capítulo 26, versículo 31. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice, Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y todo el rebaño será como dispersado. Pero entonces dice el versículo 33, Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que esa noche antes que el gallo cante me negarás ¿cuántas veces? 3. Y miren lo que le dice Pedro al Señor, aún cuando yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Creen ustedes que Pedro estaba siendo sincero allí o estaba diciendo mentira? Porque Pedro le dice, Señor, aunque yo tenga que morir, aunque yo tenga que ir a la cárcel, vea, yo doy la vida por usted, pero yo jamás me voy a ir de usted. ¿Creen que Pedro estaba diciendo mentiras o él estaba siendo sincero en su corazón? ¿Era sincero? ¿Y entonces por qué negó al maestro luego? ¿Se arrepintió? ¿Qué dice el hermano Víctor? ¿Saben? Hay muchas personas, yo creo que algunos de nosotros, la mayoría nos hemos bautizado solo una vez, otros quizás hemos necesitado renovar nuestro pacto, pero muchas personas vienen cuando se bautizan la primera vez, están siendo sinceros en su corazón. Hay gente que dice, yo de verdad quiero cambiar, yo de verdad quiero abandonar eso, quiero dejar eso. El asunto es que en el camino muchos terminan ¿qué? Apartándose. ¿Es verdad o no? Sí. Y a Pedro le pasó lo mismo. En lo profundo de su corazón él quería serle fiel al maestro. El problema es que en la vida empezamos a avanzar, empezamos a caminar, empezamos a enfrentar dificultades que nos pueden llevar a separarnos de Cristo Jesús. Por eso el Señor dice en el libro de Mateo, el que crea estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. ¿Quiere usted estar firme? Bueno, mire que no caiga. Pero leyendo la historia de Pedro, me di cuenta que uno no niega al maestro de un día para otro. Que uno no amanece un día en la mañana y dice, ya yo no quiero ser adventista, no voy a ir más a la iglesia. No, sino que es un proceso. Así como es un proceso llegar a entregarle nuestra vida al maestro, también es un proceso negar y apartarnos de la fe. Y es sorprendente porque en la vida de Pedro se ve ahí tangiblemente, paso a paso, todo lo que sucedió con él y cómo terminó negando al maestro. Y que quizás nosotros también podemos analizar cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo nosotros, para saber
Si estamos en el camino de permanecer firmes o por el contrario, estamos en el camino de apartarnos. ¿Saben? El primer punto en las decisiones que Pedro tomó está ahí en el versículo 31 y en el versículo 33. Porque Jesús le está diciendo, mire, todos se van a escandalizar, todos van a huir. Pero Pedro dice en el versículo 33, aunque todos se escandalicen, yo nunca. Y luego en el versículo 35 Pedro dice, aunque yo tenga que morir. Pedro tenía un problema con el yo. Tenía un problema de autosuficiencia, de engreimiento. Es que yo leo Elena de White todos los días y yo no me voy a salir. Yo conocí a un anciano de iglesia en un pueblo, no voy a decir dónde, muy lector de Ellen White y de la Biblia. Y terminó saliéndose de la iglesia adventista, volviendo a la católica y es de los que le ayudan allá al sacerdote. Y yo, ¿cómo es posible que alguien que lee tanta verdad termine en ese punto? Porque a veces no estamos dejando que el Señor nos sostenga, sino yo. Es que yo planté esta iglesia, es que yo llevo tantos años en el Evangelio y yo no me voy a salir. El problema es cuando mi confianza está en mí. Y Pedro empieza con ese problema, creyéndose es que yo. Hay personas en la iglesia que consideran que si ellos no lideran la iglesia no avanza. Hay personas que consideran que si ellos no son los que están en los cargos, esa iglesia está mal. Hay personas que consideran que si no es como ellos dicen, como ellos piensan, todo el mundo está mal. Hay gente que vive señalando diciendo, mire, todos están mal, lo único que estoy bien soy yo. Sí, así es. Todos en esa iglesia en Gólgota van a perder. El único que va a salvar soy yo, porque yo sí tengo la verdad y yo ya no hago esto y ya no hago aquello. ¿Será que usted está lleno de engreimiento, de autosuficiencia? Tomando el lugar, mira, algunos toman el lugar de Satanás porque el acusador es Satanás, ¿cierto? El primer punto es cuando yo soy autosuficiente. Para negar al maestro, para salirme del evangelio, para apartarme del Señor, el primer punto es autosuficiencia. Es que la gente no predica lo que hay que predicar. Yo sí predico lo que hay que decir. Hermano, Dios tiene mensajes en medio de todos. El Señor sigue edificando. El primer punto es la autosuficiencia. Pero luego, cuando nosotros leemos en el versículo 38, me sorprende porque Jesús les dijo, quédense aquí y velen conmigo porque siento en el alma una tristeza de muerte. Y entonces Jesús se fue adelante y empezó a orar. Y mira lo que dice el versículo 40. Luego volvió Jesús con sus discípulos y como los encontró durmiendo, ¿a quién llamó? Saben que Jesús no estaba solo. Además de Pedro se había llevado a Juan. Pero cuando regresa, encuentra que están durmiendo y yo me pregunto, ¿por qué el Señor en vez de hablarle a Juan o hablarle a Santiago, decide hablarle a quién? A Pedro. Es que los otros no estaban durmiendo. Sí estaban durmiendo. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar. Y por eso llama y le dice, Pedro, no has podido velar, orar conmigo ni siquiera ¿qué? Una hora. Además de que Pedro tenía un problema de autosuficiencia, el segundo problema que tenía Pedro era que no oraba. En medio de la crisis, cuando debía estar orando, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Y saben, hay una frase que yo siempre recuerdo y es, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y saben, si nosotros no estamos en comunión con el Padre en oración, difícilmente nos vamos a mantener firmes y en pie delante del Señor. Y el Señor le dice, Pedro, ni siquiera una hora, imagínense cuando yo leo eso, ni siquiera. Quiere decir que para Jesús una hora, ¿cuánto es en oración? No, eso es muy significante. Ni una horita, Pedro. Oiga, y a veces uno, si ora 5 minutos y ya está, ¿qué más le cuento a Dios? ¿Qué más digo? Y sabe, al final lo importante no es el tiempo, sino la relación que tengamos con el Señor.
Que usted allí, mientras está en la tienda, mientras está montando la olla, mientras está caminando a buscar el niño, la comunión que tengamos con el Señor, la dependencia que tenemos con Jehová. Pedro estaba lleno de autosuficiencia y segundo que no estaba orando. ¿Cómo está nuestra vida, nuestra relación con Dios en la oración? ¿Cómo estamos nosotros en la dependencia con nuestro Padre Celestial? Porque ya vamos viendo los pasos para negar al Maestro. Primero, autosuficiencia. Es que yo ya llevo muchos años aquí. Difícil que yo me salga. Segundo, Pedro no oraba. Tercero, dice el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 51. Mateo, capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano y sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque quien mata a espada ¿qué? Muere. Todos sabemos esta historia, ¿cierto? Llegaron a apresar a Jesús, Judas le da un beso al maestro, toman a Jesús y cuando toman a Jesús dice uno de los que estaba con ellos, ¿qué tenía? Una espada. ¿Saben ustedes que en ese tiempo los judíos eran gobernados por los romanos? Y los romanos eran los que podían tener armas. Los judíos no podían tener armas. Es como decir que nosotros aquí tenemos la autoridad, ¿cierto? Que es la policía y el ejército y que tienen armas. Nosotros podemos andar con pistolas y ametralladoras y... Sí, tienen permiso, ¿cierto? Pero por lo general no. Y una persona que no tenga permiso y ande con una pistola, ande con una metralleta, ¿qué dice uno de esa persona? ¿Quién sabe en qué andará, cierto? Pedro, en ese tiempo él no podía tener armas, pero él debajo de su túnica tenía escondido una ¿qué? Una espada. ¿Creen ustedes que Jesús sabía que Pedro tenía la espada? ¿Por qué nunca le dijo nada? ¿Creen ustedes que Dios sabe lo que hacemos oculto? Y a veces decimos, pero Dios no dice nada. Dios sabe, el Señor Jesús conocía lo que Pedro estaba ocultando debajo de su túnica. Sabía que Pedro estaba armado, que era un discípulo de Jesús, que predicaba que el reino de los cielos había venido a esta tierra, que predicaba y había escuchado que había que amar al prójimo. Pero Pedro decía, yo guardo mi espada porque uno nunca sabe. Yo guardo mi espada porque la espada quizás le brindaba a Pedro seguridad, quizás le brindaba a él que se meta conmigo, le voy mochando la cabeza. Pedro era un tipo violento, agresivo, rápido. Y aunque seguía a Jesús, todavía habían cosas ocultas en su vida que no había abandonado. Y quizás nosotros llevamos tiempo bautizados, estamos en el Evangelio, seguimos al Señor, pero tal vez aún tenemos cosas ocultas. Aún tenemos cosas escondidas que no queremos que nadie se entere. Pero un día aprendí, mi mamá hice algo y yo quería que nadie se había dado cuenta y mi mamá me dijo, mira, tú crees que nadie se da cuenta, pero te voy a decir toda la gente que ya sabe lo que tú hiciste. Primero ya lo sabe Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ya hay tres. Pero además de eso, tú tienes un ángel que te protege. Ya el ángel lo sabe. Y luego ese ángel va al cielo y lo anota. Así que allá está ya registrado. Pero además de eso, lo sabe el enemigo y su ángel maligno. Pero además de eso, me dijo, lee aquí, dice que nosotros, delante del cielo hay una gran nube de testigos que está, imagínate, todo el que lo sabe. Tú crees que nadie lo sabe, pero ya lo que tú crees que hiciste escondido está a la luz pública. Pedro creía que nadie sabía que él llevaba una espada, que tenía cosas escondidas. Lo que no sabía era
que el Señor lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero el Señor tuvo mucha paciencia con él. La sierva del Señor, voy a leerles, dice en una matutina que se llama Conflicto y Valor, perdón, hablando acerca de la historia de Pedro. Me sorprende esto porque dice, Pedro era temerario, agresivo, confiado en sí mismo, rápido para actuar, para vengarse. Pedro se equivocó. Y dice, el Salvador trató a su impetuoso discípulo con paciencia y amor inteligente, esforzándose por reprimir su engreimiento, enseñarle humildad, obediencia y confianza. Pero la lección fue aprendida solo cuando el Señor se la repitió varias veces. Y del corazón del apenado y amante discípulo brotó la declaración: Señor, dispuesto estoy para ir contigo a la cárcel y a la muerte. Dice que el Señor, ¿cómo trató con Pedro? Con bondad, paciencia y amor inteligente. Eso es importante, porque a veces nosotros queremos tomar decisiones drásticas. Fulanito pecó, pues borrémoslo y echémoslo porque esa persona está dejando mal la iglesia. Y es de verdad, deja mal la iglesia. Pero ¿será que estamos actuando con bondad, paciencia y amor inteligente? Es que mire, allá los niños tienen un desorden, vámonos de esa iglesia y mejor hagamos una iglesia solo para viejitos, donde allá podamos estar nosotros bien sabrosos, que los niños no nos incomoden. ¿Creen ustedes que eso es bondad, paciencia y amor inteligente? El Señor tuvo mucha paciencia con Pedro. Y cuando yo leo la historia de Pedro, digo, el Señor a Camilo lo trata con bondad, paciencia y amor inteligente. A veces yo quiero cosas y dice, te voy a dar un poquito. Y cuando me doy cuenta, ay Señor, eso no era lo que yo necesitaba. Yo digo, Dios se trata con amor inteligente. Pero Pedro empezó un camino peligroso. Primer punto, estaba lleno de engreimiento. Segundo, Pedro no oraba, ¿cierto? Y tercero, estaba ¿qué? Ocultando cosas que sabía que no estaban bien, pero él las estaba ocultando. Y en ese caminar, en ese proceso, nos encontramos ahora con el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 58. Miren lo que dice el versículo 58. Pero Jesús lo siguió de lejos pero Pedro siguió de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. ¿Saben? Pedro había estado unas horas antes allí cerquita de Jesús. Habían estado peleando a ver quién se sienta a la derecha y a la izquierda. Habían estado allí con el maestro. Peleaban con la gente que quería acercarse a Jesús. Ellos eran los guardaespaldas. Aquí nadie se va a acercar. Los únicos que vamos a estar cerca del maestro somos nosotros. Pero ahora, cuando arrestan a Jesús y cuando lo llevan ante el sumo sacerdote, dice que Pedro empezó a seguir a Jesús, ¿cómo? De lejos. ¿Sí ven que es un proceso? Me creo mucho. Ya no dependo de Dios en oración. Tercero, empiezo a hacer cosas ocultas que nadie se dé cuenta. Y empiezo ¿a qué? A alejarme de Jesús. Pedro ahora seguía de lejos a Jesús. Le decía, mire, hay campaña. Hay otra vez campaña. No, qué pereza, yo para allá no voy. Mire, hay que ir a hacer una visitación por allá. Que vaya el anciano, yo estoy muy ocupada. Pedro empezó a seguir de lejos a Jesús. Dice el versículo. Y cuando uno empieza a seguir de lejos a Jesús, cuando uno se aleja de Jesús, pues te vas a acercar hacia otro lugar. ¿Sabe hacia dónde se acercó Pedro? Dice el libro de Juan, capítulo 18, versículo 18. Vamos a leer. ¿Hacia qué se acercó Pedro? Juan 18, 18. ¿Ya lo tenemos? Juan 18, 18. ¿Hacia quién se acercó Pedro? Dice, los siervos y alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban estaban en pie. Y también de pie, calentándose con ellos, ¿quién estaba?
Pedro, cuando yo me alejo del mundo, ¿a quién me acerco? A Cristo Jesús. Pero cuando yo me alejo de Cristo Jesús, ¿a quién me acerco? Al mundo. Es básico. O estamos de un lado o estamos del otro. Cuando yo me acerco al bando de Jesús, me alejo del bando del mundo. Pero cuando me alejo del bando de Jesús, me acerco al bando del mundo. Y Pedro dice en el libro de Mateo, versículo 58, que empezó a seguir de lejos a Jesús. Y entonces ahora en Juan 18, 18 dice que se acercó ¿a quiénes? A los mismos que ahorita él quería matar, que eran los siervos y los alguaciles, que habían ido a aprender a Jesús, los que él quería matar, ahora estaba con ellos calentándose. Sorprendente, ¿no? Porque a veces lo que nos repugna, lo que no nos gusta, lo que nos desagrada, cuando empezamos a alejarnos de Jesús, entonces ya empezamos a verlo como normal. Ah, pues es normal, yo no le veo tan mal eso. Y lo que antes nos parecía tan repugnante, tan difícil de hacer, empezamos a hacerlo poco a poco. Porque les recuerdo, el proceso de separarnos del Maestro no es un día que usted se levanta y ya yo no quiero seguir orando, ya yo no quiero ir a la iglesia. No, no es de un día para otro. Es un proceso que va poco a poco minando nuestra vida espiritual hasta que finalmente nos destruye. Pedro, como les decía al inicio, en lo profundo de su corazón, quería seguir a Jesús. Y yo creo que todos aquí en lo profundo de nuestro corazón queremos ser salvos y honrar a nuestro Señor. La pregunta es, ¿qué pasos estamos dando? ¿Será que alguno de nosotros estamos llenos de autosuficiencia? ¿Será que hay alguien aquí que quizás su vida espiritual de oración ha menguado? Y hoy el Señor te está hablando a ti de manera especial diciendo, vuelve a la oración. ¿Será que alguno de nosotros estamos haciendo cosas ocultas que queremos que nadie se da cuenta? Pero Dios ya te ha dicho, mira, lo sabe tu ángel, lo sabemos acá en el cielo, lo saben los testigos de los otros mundos. Para y acércate otra vez a Jesús. Quizás hay alguien que aunque viene a la iglesia, pero hace mucho que está lejos de Jesús. No es lo mismo venir a la iglesia que estar cerca de Jesús. No es lo mismo ir al colegio que aprender a leer. Dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Hay muchos que van al colegio y van a perder el año. No es lo mismo venir a la iglesia que estar cerca de Jesús. No es lo mismo. Quizás hay alguien que está lejos del Maestro. Y cuando me alejo del Maestro me estoy rodeando de personas que están minando mi fe. Diciendo, pero usted vaya ese sábado toda la mañana, mejor haga esto, mejor haga aquello. Mejor reunámonos con este grupo, mejor hagamos esta otra cosa. Por último, miren lo que sucede. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 25. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 25. Dice que pasa lo que tenía que pasar. Y Pedro estaba allí calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de los discípulos? ¿Y qué dijo Pedro? No lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, yo te vi en el huerto con él. Pero Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Sí nos damos cuenta? Para llegar al punto de negar al Maestro, ha venido todo un proceso de irme alejando, de irme separando, de ir abandonando mi fe, hasta el momento donde dice, pues bueno, ya yo no oro, ya yo no estoy cerca de Él, ya yo tengo cosas ocultas, ¿para qué sigo? Yo no lo conozco, yo no soy. Hay un versículo que a mí me sorprende muchísimo y es el de Lucas capítulo 22, versículo 60, sobre esta misma historia. Lucas capítulo 22, versículo 60. Es la misma historia. Dice, Pedro le dijo, hombre, no sé de qué me hablas.
Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese mismo instante, cuando el gallo canta, cuando Pedro niega a Jesús, mire lo que dice el versículo 61. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor. Cuando le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y enseguida, Pedro salió de allí y lloró, ¿qué? Imagínese la escena. El que hace 1 hora le dice, Señor, si es necesario, yo muero contigo, pero yo no te voy a abandonar. Ahora terminó de decir, yo no conozco a Jesús, no sé quién es Él. Dice otros historiadores que Pedro empezó a decir vulgaridades, groserías, a maldecir, para que por su forma de hablar no lo relacionaran con Jesús. Y después de decir toda esa cantidad de vulgaridades, groserías, maldiciones, Pedro cruza la mirada hacia un lado y justo la mirada llega a cruzarse con la mirada ¿de quién? De Jesús. Yo me imagino esa escena. Después de hacer todo tremendo show, mirar a Jesús. ¿Qué mirada habrías? ¿Qué mirada le habrá lanzado Jesús? ¿Qué mirada se habrá cruzado allí? La mirada de uno que niega, que maldice, que oculta lo que él es. Y al otro lado la mirada de alguien que ama, que siempre lo trató con paciencia, que siempre lo trató con amor, que siempre lo trató con bondad. Se cruzaron las miradas. Jesús no se menciona que dijo nada, pero Pedro salió de allí, dice, y lloró amargamente. No hay que esperar a cruzar la mirada con Jesús y que nos sintamos indignos. No hay que esperar a tocar fondo para decir, Señor, yo te fallé, te negué, ¿por qué lo hice? Podemos parar y decirle, Señor, ayúdame a seguir adelante. Lo que me gusta de la historia, porque no me va a quedar solo en que Pedro negó a Jesús, es que luego que Jesús es crucificado, muere, resucita y asciende y luego regresa a la tierra, dice que un día Pedro estaba pescando y otra vez Jesús llegó a llamarlo. Le dice, Pedro, tú me amas, por 3 veces, ¿cierto? Y luego le dice, apacienta mis corderos. Yo sé que muchos de nosotros en algún momento hemos tropezado, en algún momento hemos fallado, en algún momento hemos caído. Lo bonito de todo es que en medio de nuestros errores siempre el Señor está llamándonos a decir, apacienta mis corderos. Y saben, queremos que en la iglesia de Gólgota, así como Jesús trató a Pedro, con los Pedros podamos ser pacientes, bondadosos y tratarlos con amor inteligente. Segundo, si en algún momento hemos caído, si en esta semana hemos fallado, si en este año hemos tropezado, pues el Señor dice, el justo puede caer 7 veces, pero de todas ellas los levantará el Señor. No todo está perdido. Podemos levantarnos en el nombre de Jesús y seguir adelante, porque el Señor nos trata con amor y paciencia. Finalizo con un párrafo de Hechos de los Apóstoles que me gusta muchísimo. Dice, en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles se llama El propósito de Dios para su iglesia. El propósito de Dios para su iglesia. Y dice el Señor, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Cuál es el medio señalado por Dios para la salvación? La iglesia. Dice, la iglesia fue organizada para servir, para anunciar el evangelio al mundo. Y me gusta esto. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Y luego agrega la sierva del Señor y dice,
La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y a las potestades de los cielos, el despliegue final y pleno amor de Dios. La iglesia no la estableció el Señor para que vengan santos, para que venga gente buena, sino gente pecadora que ve la gracia de Dios actuando en sus vidas y que verán el amor de Dios en el tiempo final, predicando y viendo convertirse hombres y mujeres que no merecían nada, pero que lo recibieron todo por el amor de Cristo Jesús. ¿En qué paso estamos? ¿Será que estamos en el camino a negar al Maestro? Puede ser que no. Pero si alguno ha fallado, dice el apóstol, hijitos, si alguno ha fallado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Queremos en esta mañana decirle, Señor, quizás te he fallado, pero usted dice que abogado tenemos, así que vengo a ponerte mis faltas, mis errores, mis caídas. Levánteme, Señor, abráceme y restáureme para verte venir en gloria por segunda vez. Los que podamos vamos a orar de rodillas, los que no pueden permanecer en pie. Oremos. Bondadoso Dios, en esta mañana hemos estudiado tu palabra y hemos estudiado la historia de Pedro, un hombre que en lo profundo de su corazón quería servirte, honrarte y nunca fallarte. Pero Señor, en el camino encontró que estaba confiando más en sus fuerzas, que estaba confiando, Señor, en el arma que escondía debajo de su túnica, que creía que triunfaría sin orar. Se alejó de ti, Señor, y se unió con personas que no lo acercaban ni lo animaban espiritualmente y finalmente terminó negándote. ¿Cuántos de nosotros, Señor, queremos ser salvos? Pero tal vez, Señor, estamos tomando caminos, pasos, decisiones, amistades que tal vez no nos están llevando hacia la salvación, sino que nos están hundiendo, Señor, en el pecado. Ayúdanos a hacer un alto, a detenernos, a sentir tu abrazo poderoso que nos levanta, que nos trata, Señor, con amor, con paciencia y con amor inteligente. Queremos entregar, Señor, a cada uno de los miembros de la iglesia de Gólgota, porque cada uno de nosotros tenemos luchas, dificultades, tentaciones, pruebas, pecados tal vez, oh Dios. Pero tu gracia es tan grande que aún estamos vivos porque tú tienes un propósito para nosotros. Ya lo dijo tu palabra, Señor, que si alguno ha fallado, abogado tenemos. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, suplicamos para que su sangre nos cubra, para que, Señor, perdone nuestros pecados y para que la iglesia de Gólgota sea una iglesia edificada por el Espíritu Santo. Tómanos, Señor, enteramente como tuyos. Límpianos más y más de nuestra maldad y haznos acepto delante de tus ojos, Señor. Bendícenos hoy y siempre y que, Señor, aunque caigamos, tropecemos, erremos, que, Señor, recordemos que hay perdón en el nombre de Jesús, que hay misericordia en aquel que murió en la cruz del Calvario y que hay gracia para todo aquel que se presente delante de ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a finalizar ahí puestos en pie con el himno número 247. Himno número 247. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré.
llegas al gran río del Jordán, no temeré. Has pasado tu sufrío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Por eso en esta hora, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias. Gracias por mirarnos con esa mirada de compasión, de bondad, de misericordia. Gracias por esa entrega en esa cruz. Gracias por repetirnos y repetirnos, exhortarnos y exhortarnos, Señor. Te imploramos que en esta hora tu Espíritu Santo obre poderosamente, Señor. Porque si estamos en este lugar es porque queremos prepararnos para ese encuentro contigo. En esta hora, oh Señor, guíanos poderosamente con tu Espíritu Santo. Perdona cada uno de nuestros pecados, de nuestros pensamientos, de cada una de las cosas ocultas. Corrígenos, Señor, y ayúdanos, porque solo no somos capaces, pero sí hay poder en el nombre de Jesús. Amén y amén.